buenas tardes. Qué gusto tenerlos de nuevo aquí en la serie de pláticas que estamos pasando a través de las redes sociales. Es para mí un gusto siempre tener invitados especiales en estas pláticas. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Vamos a tratar un tema que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Pero bueno, les voy a presentar a César Alberto González. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien, bendito Dios. Ok, pues mira, déjame le explico algo a la audiencia de qué es lo que vamos a tratar ahorita. Y precisamente lo quiero hacer contigo porque, pues obviamente tú eres un señor consultor, arquitecto de soluciones y administrador de desarrollo de negocios para partners que están altamente calificados. Y tú y yo hemos participado en pues empresas, prácticamente tú en la banca, más en la banca, pero ambos en las empresas financieras de ciertos grupos grandes. Y pues bueno, uno de los papeles interesantes y muy importantes dentro de las empresas es el puesto del CIO. ¿Sí? El CIO es el Chief Information Officer, quien es el responsable de la gestión operativa de TI y estratégica de TI, que en este caso TI quiere decir tecnologías de información, en las empresas, y en él su área recae en la selección de tecnologías adecuadas. ¿Por qué le decimos CIO? Pues porque, pues no sé, a veces nos gusta ser muy malinchistas. ¿Sí? CIO quiere decir Chief Information Officer, oficial en jefe de información, pero en español viene siendo lo que se llama un director de tecnologías de información. ¿Sí? Así como el CEO es el director general de la empresa o el CFO es el director de finanzas de la empresa. ¿Sí? Digo, globalmente nos llamamos así, pues para ir con las comunicaciones, pues prácticamente de todo el mundo y sepan exactamente cuáles son las responsabilidades que tenemos en la empresa, ¿no? Y pues bueno, el puesto de director de tecnologías de información, pues engloba incorporación de nuevos procesos, sistemas en el desarrollo y planificación de la empresa, y nuestro rol siempre necesita ampliarse más allá de las responsabilidades de costos y rendimientos de las tecnologías de información, como veremos más adelante, ¿no? ¿Sí? Y para eso, pues he invitado precisamente aquí a César, que también ha fungido como CIO, como les dije, tanto en la banca y como en las empresas financieras, otro tipo de empresas financieras. Y pues vamos a platicar, César, vamos a platicar de este rol que hemos tenido tú y yo en empresas, incluso pues ya a nuestro nivel de consejeros, de CIOs incluso, o de gente que está dentro del área de tecnología de las empresas, ¿no? Hay muchas preguntas y hay quienes dicen, bueno, CIO, ¿qué es eso? O sea, digo, o director de tecnologías de información. Bueno, pues digo, es más común que sepan qué hace un director de finanzas o qué hace un director de operaciones o un director de recursos humanos que un director de tecnologías de información. ¿Sí? Y existe esa, bueno, grande duda, porque pues ahorita tenemos, por ejemplo, que ninguna empresa trabaja sin tecnología, ¿no? Entonces, el rol de nosotros es un rol pues bastante importante, ¿no? Y yo creo que lo iremos viendo, César, con la serie de preguntas que te voy a hacer primero y luego vamos a ver qué resulta de esta plática de CIO a CIO como lo hemos nombrado. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias, por supuesto que sí. Te agradezco antes que nada la invitación. No, sí, he seguido por ahí tus publicaciones y el podcast que estás haciendo, donde han participado ya gente conocida. Pláticas muy interesantes, donde se comparten muchas de las vivencias, sí, que tenemos como profesionistas en esta industria, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí, encantado de estar aquí para compartir alguna de ellas, algunas de mis experiencias y bueno, seguimos aprendiendo otras, ¿no? Entonces, pues adelante, pues todas tus órdenes. Sí, claro. Pues mira, esta plática no es la excepción. Esta plática también va a salir en 7 redes sociales. Iniciamos con LinkedIn, pasamos por Instagram y luego nos vamos a YouTube y prácticamente incluso hasta Pinterest, incluso en TikTok, aunque no vamos a salir bailando, pero sí hay una serie de temas interesantes. Ya traía preparado el dance. Ah, pues bueno, pues podemos hacerlo, no hay ningún problema. Vamos adelante.
Ok, mira, vamos a empezar con una pregunta interesante de CIO a CIO. ¿Cómo crea el valor un CIO para una empresa? Un director de tecnologías de información, ¿cómo crea su valor en la empresa? ¿Qué opinas tú? Mira, para empezar, no todas las empresas valoran lo mismo. Sí, entonces yo creo que depende mucho la industria, el tamaño de empresa, a qué se dedica y demás. No hay ciertas industrias donde el valor del CIO está en reducir los costos. Sí. Hay otras industrias donde el valor del CIO se centra en crear nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Entonces, pues es muy, muy variable, pero yo creo que el CIO primero tiene la obligación de crear valor operando la empresa. Hoy no podemos visualizar ni conceptualizar a una organización que opere con libretitas de papel y con post-its, incluso aunque muchas empresas hoy sustentan su operación en Excel, ¿sí? Incluso sí, el que la computadora donde corre el Excel esté operando, funcione bien y no tenga virus y no le caiga un ransomware, es responsabilidad del responsable de tecnología de sistemas, como le llaman. El concepto de CIO está muy concentrado principalmente en el sector, en las empresas grandes. O sea, grandes y corporativas, ¿no? O sea, el sector empresarial, ¿no? Grande, ¿no? En la industria pequeña y mediana, realmente es más frecuente ver el término gerente de sistemas o el gerente de tecnología, hasta ahí, ¿no? Y en algunos ya más pequeñas, pues realmente es una función o es un rol que asume el mismo director o dueño de la empresa, que se convierte en sí mismo en el CIO, pero su responsabilidad principal es, oye, ¿cómo levantamos la cortina en la mañana? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Es el primer valor que aporta desde el punto de vista, ¿no? Por otro lado, es el crecimiento. Oye, ¿cómo le hago para crecer la organización? Y mucho del crecimiento hoy por hoy se está dando por el manejo adecuado de la información. ¿Sí? Entonces tienes que tener sistemas que te permitan atender más clientes, vender más productos, crear nuevas líneas de negocio, etcétera, así es. ¿no? Sí, y posteriormente ya te puedes empezar a ir hacia una creación de valor más basada en la innovación. ¿Sí? Cómo el CIO fomenta, promueve y habilita la innovación en la industria en la que se encuentra, ¿no? Entonces, todo eso es un amplio espectro de oportunidades donde el CIO puede generar y aportar y contribuir para la creación de valor a la empresa, ¿no? No, me parece perfecta tu punto de vista. Fíjate que yo tengo por ahí una anécdota en todas las empresas que he estado, que llega el dueño o el director general y dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Y muchos le dicen, no, pues no, estamos bien, o sea, no ha pasado nada. Pero precisamente el hecho de que no pase nada recae en una figura que tiene que estar viendo que la continuidad de operación se esté dando. Y ahorita, como dijimos al principio, no existe ninguna empresa que no tenga tecnología. O sea, no hay, es más, yo no he visto ni ahorita ninguna empresa que ningún empleado, o más bien que la mayoría, que la minoría no tenga incluso una computadora en su escritorio. ¿Sí? Antes se veía, como tú decías, ¿no? Del papel y lápiz, pero el hecho de no está pasando nada, o sea, no está ninguna catástrofe, no hay ningún problema, no hay ninguna situación de urgencia, bueno, precisamente es por eso que existe la Dirección de Tecnologías de Información. Y es ingrato, ¿no? En ocasiones es ingrato eso, claro, porque para que en la mañana las sucursales puedan abrir, la gente de ventas pueda vender, el call center pueda atender y dar servicio a sus clientes. En la noche previa, la gente de seguridad de la información, la gente de soporte técnico, la gente de base de datos estuvieron trabajando altas horas de la noche, tal vez sin dormir en algunos casos, para que los sistemas y los procesos de negocio pudiesen seguir operando. Entonces, igual que tú, me ha tocado vivir de que llegas el lunes a la reunión de directo ojeroso sin dormir, ¿sí? Y resulta que te la pasaste todo el fin de semana parchando los sistemas porque se liberó una vulnerabilidad y tenías que atender
60, 70 servidores, y no es que cientos de ellos, actualizarlos, probar que todo funcionara bien para que asegurar que a las 8 de la mañana todo funcionara, ¿no? Y la gente muchas veces no se da cuenta de eso, y a veces en ocasiones, aun y cuando se los diga el CIO, no lo valoran. ¿Sí? No lo valoran porque pues no lo ven. O sea, no se percibe. O sea, la función exactamente no se ve. Ellos dan por descontado muchas cosas al poder llegar en la mañana y sentarse y leer su correo electrónico y ver y cómo anda la empresa. Incluso le tienes por ahí una radiografía de cómo andan las ventas, los gastos, qué sé yo. Cualquier tipo de información para tomar decisiones, etcétera, ellos ya lo dan por descontado. Entonces, exacto, tienen que tener una persona con tamaños y tienen que tener una persona responsable y que aporte ese valor, ¿no? Es correcto. Y otra de las cosas que nombraste por ahí es la parte de innovación, César. La parte de innovación es necesaria porque el CIO no solamente está viendo la operación ahorita de la empresa, tiene que estar viendo otra serie de cosas, otra serie de facilidades que tiene que traer. Por algo es estratega del negocio. Y tiene que estar viendo lo que hay afuera, incluso, para poder traerlo y poder modelarlo para aportar otra serie de valores para la empresa. Yo creo que de esos temas vamos a hablar un poquito más adelante. Excelente. Excelente. Pero mira, la siguiente pregunta que tengo yo es, se ha hablado tanto de lo que es una transformación digital. Digo, en realidad es solamente un cambio de palabras, ¿no? O sea, del desarrollo de la tecnología, etcétera. En otros tiempos hablábamos incluso de desarrollos de sistemas de la parte básica, ¿sí? De implementar ciertos procesos tecnológicos, etcétera. Y ahorita el nombre y lo que está en boga es la transformación digital, ¿no? Que es la función. Prácticamente estamos de acuerdo que recae en el CIO. En gran medida, sí, es un actor fundamental, claro, sin duda. Entonces, ¿qué falla en un proceso de transformación digital? ¿Qué es lo que crees que no permita hacer esa transformación, César, algunas veces? Sí, mira, pues yo partiría primero de entender qué es lo que no es la transformación digital. Porque finalmente parte del problema fallan porque pensamos que es otra cosa, ¿no? Es una transformación digital, realmente no es acerca de comprar nueva tecnología, no es desarrollar una app, ¿sí? Eso es lo que siempre se ha hecho toda la vida, desde el año 2000 o mucho antes, pues sí, tener sistemas y aprovechar las tecnologías disponibles. ¿Qué sucede ahora? Que hay tecnologías que son más disruptivas, que están más permeadas en la sociedad, ¿sí? Como el tema de los teléfonos móviles, de las redes de alta velocidad, de la inteligencia artificial, que te habilitan otra serie de capacidades organizacionales. Pero incluso cuando no existían estas herramientas o estas capacidades, pues también había forma de transformarte y de cambiar e innovar, ¿no? Entonces, una transformación digital no es comprar un software de los que conocemos, el rojo o el azul, ¿sí? Sí, de ninguna manera no se trata, ya lo compré, ya me transformé, pues claro que no, ¿sí? Sino realmente se trata de un cambio de la forma de pensar el negocio, ¿no? ¿Cómo hacemos que el negocio sea diferente? Basándonos principalmente por ahí hay un autor de un libro que se llama de la transformación, precisamente transformación digital, ¿sí? David Rogers, que habla de que es un cambio de pensamiento, ¿no? Es un cambio de pensamiento porque tienes que, y él menciona 5 dimensiones, ¿no? De pensar diferente. Tenemos que pensar diferente acerca de los clientes. Hoy el cliente, pues, es mucho más informado de lo que antes era, ¿sí? Hoy el cliente tiene mucho más poder que el que tenía. Ahora nos da mucho miedo que hablen mal en las redes sociales, ¿no? Tú lo ves actualmente, por ejemplo, ves, todos los bancos publican y te están mande cosas en Facebook o en Twitter, ¿no? Te están bombardeando de mercadotecnia que contáctanos y todos tienen su simbolito y ahí está el simbolito de Facebook. Dale el Facebook, pícale ahí, ¿sí? Te va a mandar a su página, les vas a poner un mensaje
invariablemente te van a decir, mándame un mensaje directo. Claro. ¿Por qué? Porque no quieren ventanear. Sí, ¿por qué? Porque saben que el cliente, al momento de que publica su inconformidad, su queja, el problema que tiene, se genera en mala publicidad y lo que tratan de hacer es mitigar y minimizar eso, ¿no? Entonces, y eso es consecuencia de que el cliente tiene más poder, el cliente puede armar productos y tiene más acceso a una oferta de servicios mucho más amplia. La otra dimensión es cómo pensamos distinto otra vez, cómo pensamos diferente sobre nuestra competencia. Sí, también. Donde, pues igual, ahora, pues no nada más se trata mira, pues hay que copiar lo que hizo mi vecino. No. Sí, sino ahora incluso se puede crear valor jugando junto con el vecino. Sí, y eso es lo que finalmente lo que hacen las plataformas creando ecosistemas, ¿no? Ecosistemas digitales donde pues creamos valor y tenemos acceso a una base de datos más grande cuando colaboramos y creamos un estándar, creamos un mecanismo conjunto de sí, hay competencia, pero finalmente también ganamos ambos, ¿verdad? Entonces, si le damos un mejor servicio al cliente. Entonces, es parte del cambio de pensamiento. El tema de los datos, ¿sí? Oye, ¿cómo le haces también? Anteriormente, recuerdo en muchas ocasiones donde al área de tecnología nos exigían ahorrar. Y oye, es que gastan mucho, clásico en todas las áreas de TI, ¿no? Sí, pero entonces, una forma de ahorrar, oye, pues el disco. Anteriormente el disco era muy caro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacías? Pues borra y depura. Entonces, ahora que está la inteligencia artificial, te da capacidad de pronosticar, de identificar patrones, de detectar anomalías, ¿sí? Todo el mundo habla de eso y quiere hacerlo. Y quiere aprovechar esas ventajas. Pero adivina qué, tú necesitas información que antes tirabas, datos que tirabas, claro, datos que te deshacías de ellos, datos que necesitas hoy para poder hacer pues, todo el entrenamiento de los modelos y poder hacer todo el tipo de análisis que requiere ese tipo de nuevas tecnologías, nuevas formas de accionar, ¿no? Entonces, hay múltiples ejemplos de eso, ¿no? Los datos, ya hablamos de los clientes, competencia, los datos, el otro tema es la innovación. También en alguna parte de mi vida me tocó proponer un comité de innovación en una institución financiera. Sí, ¿sí? Y estamos hablando de, ¿qué sería? Entre el 2001 y el 2005, por ahí, una cosa así. Es todavía cuando estaba el tema de las .coms y todo este furor, que luego se desplomó la burbuja y luego pasaron muchas cosas, ¿no? Pero más o menos en esa época, sí, esa institución pues hablaba mucho de qué tenemos que hacer para concursar y competir en esta nueva época digital, ¿no? Entonces, junto con, en ese momento, la directora de Planeación Estratégica, sí, planteamos un modelo de innovación para la institución. ¿Sí? Y oh, surprise, el director general en ese momento dice, no, esto que me plantean es la mejor manera de tirar el dinero a la basura. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Sí? No pasó nada, no se hizo, bye. Pero ahora, años después, resulta que él mismo ha cambiado de pensar y ahora promociona mucho la innovación en otros lugares. Ya pues, obviamente fue una vida pasada, ¿no? Entonces, pues se trata de eso. O un primo le dijo, o un hijo, o un amigo le dijo que, oye, fíjate que se puede hacer este tipo de cosas, y la persona dice, ok, o sea, haz de cuenta que prácticamente le cree más bien a la gente externa que a la gente que tiene dentro de la empresa. Esa es una. Y otro cambio fundamental en la industria es que al día de hoy puedes innovar aprovechando mucho las capacidades que hay en la nube. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente, si querías innovar, tenías que comprar un mainframe. Si querías hacer algo con un mainframe, ¿no? Sí. Hoy, pues con las capacidades que hay en la nube, con el almacenamiento que hay en la nube, con la oferta de servicios que hay en la nube, sí, pues ahora te puede decir que tienes una pequeña startup, tiene acceso a los mismos recursos que un banco de altas liquidez.
¿Y qué sucede? Como lo vas a utilizar poco tiempo, ¿sí? Pues la inversión que vas a tener que hacer es bastante razonable. Y sobre todo tienes que aprender a experimentar, aprender a aprender. Que esto es, oye, tienes que experimentar y tienes que estar dispuesto a que esa innovación, no todas las innovaciones te van a generar un rendimiento, ¿sí? Pero de 10 experimentos que hagas, con que uno te funcione, puedes darle un giro total a tu negocio, a tu industria. Entonces de eso se trata. Oye, ¿cómo hacemos experimentaciones? ¿Cómo aprendemos rápido sin morir en el intento? Sí. Claro. Si no es decir, oye, para un proyecto voy a invertir $1 millón, pues no, ahí estamos arruinados. Pero sí es dedicar recursos para esa innovación, ¿no? Y finalmente la creación de valor, que es lo que decíamos con lo que abrimos la plática, ¿no? Sí. Cómo pensamos distinto a través del valor. Hoy el valor ya no necesariamente es, pues rentabilidad, utilidad neta. No, o sea, ahora el valor es satisfacción del cliente, el Net Promoter Score, el número de relaciones y contactos que tienen, la capacidad de comunicación y exponenciación que tiene tu red de clientes, proveedores y demás, ¿no? Y tu ventaja competitiva. Eso básicamente, entonces, la transformación digital tendría que ver con estos elementos que si te fijas, los 5 puntos son conceptos de negocio, no son tecnológicos. La tecnología como sea. Claro. La tecnología, el que tenga lana puede comprar el software que quiera. ¿Sí? El mismo software que tiene el competidor de Europa o tu acérrimo rival de no sé dónde. Y pueden utilizar todo el mundo las mismas nubes y pueden hacer lo mismo. Entonces el tema es, oye, ¿cómo lo utilizamos? Y esas son decisiones y conversaciones de negocio. Fíjate que lo del tema de la nube ahorita vamos a regresar porque hay una pregunta interesante posteriormente. Pero yo, al igual que tú, también pienso que no es una cuestión de de las fallas en transformación digital, algo que tenga que ver con la tecnología. Es algo que tiene que ver en donde no se tiene un plan realista, incluso del negocio, ¿no? Falta de foco y definición de los beneficios a lograr. O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Y el para qué? Oye, vamos a transformarnos. ¿Para qué? ¿Para qué te quieres transformar? Sí, y cambiar el sistema. Cambian el sistema, compran un sistema, etcétera, etcétera, que supuestamente van a tener transformación digital y los procesos se quedan igual. O sea, no hay algo que prácticamente te dé un beneficio adicional, ¿sí? Y, pues, ¿por qué? Porque los objetivos no han sido definidos. O sea, la empresa prácticamente se enfoca más en otro tipo de cosas que en los beneficios de la tecnología. Claro, ¿no? Por supuesto. Tuve el caso de una empresa que se enfocaba más en lo que era el gobierno corporativo y en lo que se le ocurría a cada uno de los colegas que teníamos. Y para eso, el director general creía que eso era prácticamente esa transformación digital. ¿Sí? Pero en realidad no tiene nada que ver con tecnología, tienes tú toda la razón. Hay otra pregunta, César. ¿Qué podemos perder de vista en tecnologías de información? O sea, uno se puede envolver de ciertas cosas como en la función de director de tecnologías de información. ¿Y qué podemos perder de vista durante nuestra función en el puesto, tú, César? Primero, yo creo que es muy fácil que nos perdamos de vista la operación. O sea, si nos distraemos, por ejemplo, en ese tipo de temas, oye, no, transformación digital y ahora voy a hacer una app y todo tiene que ir para allá, pues tu negocio sigue operando, ¿no? Con tus sistemas legados, ¿sí? Con tus procesos internos de TI y con toda esa operación atiendes al cliente, ¿no? Entonces, se puede perder de vista muy fácil que primero tienes esa responsabilidad inherente que es asegurar la continuidad del negocio y de la información que lo gestiona, ¿no? Sí. También puedes perder muy fácil de vista el negocio, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar, ¿sabes qué? Mira, que si AWS, que si Azure, que si Oracle, que si JavaScript, Python, React. Hay cualquier cantidad de tecnologías súper apasionantes, ¿sí? Súper divertidas, ¿sí? Y es muy fácil dejar de
que el negocio se va y que delegarle a alguien más la responsabilidad de estar en el negocio, ¿no? Entonces hay que mantenerse en estrecha conversación con finanzas, con comercial, con riesgos, con logística, operaciones, y porque al final de cuentas son tus clientes. Sí, todo el mundo habla de que no, que hay que centrarse en el cliente. Pues bueno, el cliente del CIO en primera instancia son sus usuarios, sí, y el cliente final, obviamente, ¿no? Pero es fácil perder de vista eso y quedarte encerrado en tu oficina. De cuatro paredes. De cuatro paredes, con a un lado tu centro cómputo muy bonito Pues sí. y ¿sabes qué? Vamos a cambiar el hardware y vamos a cambiar esto. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de cambiarlo. Vamos a divertirnos aquí, ¿no? Y dejas de aportar valor, ¿no? Muy, muy fácil, ¿no? Entonces, hay que estar muy cerca de las áreas de negocio, ¿no? Finalmente, pues no se trata la función del CIO, no se trata de comprar fierro ni software, ¿no? Se trata de aplicar la tecnología para crear ese valor que hablábamos hace rato. Fíjate que yo también pienso igual lo que nos podemos perder es en ese crecimiento y dejarnos llevar por otro tipo de pensamientos, ¿no? O sea, el hecho de que vaya creciendo tu empresa, tú dices, bueno, pues qué, o sea, voy a tener que meter especialistas de sistemas o especialistas en tecnología para poder llevar a cabo algo. Pero también podemos perder piso y perder de vista que el objetivo del negocio es otro, ¿no? O sea, por ejemplo, el banco, ¿no? De dar servicios financieros o dar servicios bancarios, o las otras financieras, que es otorgar créditos, por ejemplo, y todo eso, pero no necesariamente, perdemos el piso porque tenemos gente muy especializada que, digamos, por ejemplo, oye, pues un virtualizador de servidores, por ejemplo, pues sí y no, o sea, tenemos que no llenarnos de toda esa serie de especialistas que estarían mucho mejor en una empresa cuyo negocio sea el de servicios tecnológicos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero en otro tipo de negocios no hay que llenarnos de empleados, ¿no? O sea, hay veces en donde perdemos ese piso y obviamente nos califican con que somos los que más gastamos o tenemos el costo más alto, que además pues nos asignan todo el presupuesto tecnológico, que es prácticamente todo el de la empresa, al CIO, y nos dicen que somos caros, ¿no? Pero una de las acciones que podemos tener es voltear a ver servicios administrados, servicios especializados de fuera y pues definirlos exactamente o aglutinarlos en una renta o en un pago mensual por ese tipo de servicios, ¿no? Correcto. E identificar los datos críticos, como tú dices, para utilizarlos en pro de la estrategia del negocio. Yo vería esa parte, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Que no perdamos piso en ser visionarios. Acuérdense, CIOs, incluso los que nos están viendo, que incluso nos gustaría que pusieran comentarios aquí en esta plática, que no perdamos de vista que somos estratégicos. Ya veremos ahí cuando dejamos de ser estratégicos qué es lo que pasa. Van a estar interesantes las preguntas posteriormente. Fíjate que otra de las preguntas, César, es ¿dónde debe estar la oficina del CIO? ¿Sí? Buena pregunta. Aunque hoy en la pandemia, pues todo el mundo está en su casa y la respuesta correcta a esa pregunta debería estar en su casa, pero prácticamente a lo que me refiero yo con esta pregunta es ¿de quién debe estar rodeado el CIO o en qué parte debe estar el CIO, ¿no? ¿En qué parte? Organizacionalmente, estructuralmente, ¿a quién debe reportar el CIO? Exacto, sí. Así es. Sí. Mira, pues definitivamente es una pregunta muy polémica. Bueno, venimos de una época, pues, de hace ya muchos años, que el responsable de tecnologías de información reportaba, por ejemplo, al CFO, al director de finanzas o al director de operaciones, ¿no? Sí. Dependiendo de la industria, ¿no?
Eso afortunadamente ha cambiado en los últimos años. Ya hay una tendencia marcada para que el responsable de TI reporte directamente, ¿sí? Y que es donde yo creo que debe de estar. ¿Sí? Entonces debe de estar ahí y debe de ser una posición más de influencia, de influenciar a la organización hacia dónde debe de ir y ser una posición estratégica, ¿no? No todas las empresas lo ven como algo estratégico, eso es un hecho, sí, pero pues la tendencia y el mayor valor radica en ello, ¿no? En que pueda estar ahí, ¿no? Y no nada más es propio del CIO, ¿no? Incluso también hay otra pregunta que podrá salir más adelante o podemos hablar de ella, pero sucede lo mismo, ¿dónde debe estar el oficial de seguridad de la información, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, que también es otra historia. Sí, hay unos pros y hay unos... exactamente, y dependiendo, ahí también depende la industria, las regulaciones. Regulaciones, sobre todo. Que bueno, pues ahí cada quien tenemos nuestro punto de vista al respecto, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que entre más arriba en la organización pueda reportar el CIO, tendrá mayor capacidad de influir en el negocio y por tanto de contribuir al logro de los objetivos, tanto de corto como de largo plazo. Exacto, y es una característica que debemos de tener, fíjate, los que nos dedicamos a esta noble profesión, de poder tener todos los tamaños para poder convencer a las personas qué es lo que se necesita para seguir adelante con el plan maestro estratégico de la empresa. ¿Sí? Y tener aquellos tamaños para poder demostrarles a todos los que son tus pares, por ejemplo, que ese es el camino a seguir. ¿Sí? Porque todo mundo en las juntas directivas, todo mundo cree tener la verdad y todo mundo cree hablarse de tú con Dios, ¿no? Pero prácticamente el CIO debe tener los tamaños para poder liderar esa parte, ¿no? Y manejar su equipo y comunicación efectivamente, y ahora más con que son, pues digo, prácticamente la oficina remota, porque estamos todos en oficinas distintas incluso, y podemos tener una serie de juntas, así como la comunicación que estamos llevando tú y yo ahorita. Podemos tener una junta remota y la influencia no debe de decaer en eso. O sea, tenemos que también forjar esa autoridad para hacer que las cosas sigan funcionando, aún así que no nos vean presencialmente. Es correcto. Okay. Ahora, dime, César, ¿por qué un CIO debe formar parte del equipo estratégico de una empresa? Hemos hablado de eso, ¿sí? Yo considero que es porque la tecnología es la columna vertebral de la operación, ¿no? Ningún otro individuo diferente, de diferente especialización tiene ese conocimiento tecnológico, ¿no? Definitivamente, en cuanto a conocimiento tecnológico, definitivamente, ¿no? Pero más que nada yo diría, ¿para qué? Sí. Así es. Más que cuestionar el por qué debe estar ahí, otro puede decir, pues porque quiero, porque debo, etcétera, ¿no? Pero realmente es para qué, cuál es el objetivo de que participe, y es pues ya establecer un camino de acción, ¿no? Primero identificar las tendencias tecnológicas que van a afectar primero la industria, ¿sí? Los clientes, ¿sí? La misma organización, la misma empresa, y poder tener cercanía con el equipo de toma de decisiones para establecer el rumbo que debe seguir la empresa en el mediano y largo plazo, ¿no? Exacto. Nada que haga tecnología realmente puedes decir que es un beneficio a corto plazo, ¿no? Es más, es como dices, oye, quiero desarrollar tal zona del país, pues tienes que construir carreteras, ¿sí? Tienes que construir infraestructura antes de que haya pobladores en la ciudad. Podrá haber un ejido en algún lado ahí medio perdido, sí, pero van a estar más que nada dependiendo de de la providencia, que de algo que se construyó. Pero si si quieres que se desarrolle la zona, tienes que construir escuelas, carreteras, calles, hospitales, tienes que hacer muchas cosas. Bueno, todo eso es construir los sistemas. Entonces, si la organización quiere ir hacia un lugar, ¿sí? No va a ser overnight, no va a ser bueno, el viernes nos vamos de fin de semana y el lunes ya estamos ahí. Claro que no, hay que construirlo.
Y así como a un recurso humano le toma tiempo crear las estructuras, establecer los planes de compensación, buscar a los candidatos ideales, atraerlos, contratarlos, etcétera, y habilitarlos, ¿sí? Pues a tecnología le toma identificar los requerimientos, implementar las soluciones, ¿sí? Probar todo. Y es un camino largo que hay que seguir en algunos casos, ¿no? En algunos proyectos grandes pueden ser proyectos multianuales, ¿sí? Entonces, si el CIO no participa en ese foro, no, si difícilmente vas a llegar, siempre va a ser llegar tarde, siempre es agarrar al CIO con los dos en la puerta, que eso va en detrimento de ¿quién? Del negocio mismo. Entonces, la forma de poder anticiparse a esas necesidades de negocio es participando en esos foros estratégicos, ¿no? También es para diseñar los planos. ¿Sí? Y al final cuando dicen, oye, pues bueno, quiero hacer tal o cual la actividad o quiero incursionar con este nuevo modelo de negocio, quiero adquirir esta nueva empresa, pues todo eso requiere como construir una casa, ¿no? Requiere planos, ¿sí? Entonces sí, hay quien vive en casas que no hubo planos, se las aventó un maestrín, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué vas teniendo pues cuartos que no tienen ventanas o tienes pasillos que llegan a un punto sin salida y pues hay topo la pared, ¿sí? Tienes que estar rebanando los muros eventualmente para meter la tubería que se te olvidó que iba por ahí y que necesitabas un contacto. Entonces, el CIO es la figura que tecnológicamente construye los planos de la información. ¿Qué información es la que va a requerirse para gestionar ese negocio y adquirir y poder concretar y materializar ese valor que la empresa espera obtener? Bueno, y cómo esa información, dónde la vas a almacenar, cómo la vas a procesar, cómo la vas a resguardar, ¿sí? Todo eso es lo que tienes que estar diseñando, ¿sí? Y que pues requiere su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues para priorizar, ¿sí? También, ¿para qué tienes que estar ahí? Para que todo lo que se les ocurre, ¿sí? Sí, sí. Sí. Primero hay que ver, oye, ¿esto es estratégico o no es estratégico? O sea, ¿es viable ¿es crítico o no? ¿Sí lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Hay veces que se hablan muchas cosas en los foros de cosas que no son viables. ¿Sí? Claro, claro. O son viables, pero no son factibles. Que es la otra variante, ¿no? Oye, pues sí, se resulta que sí lo podemos hacer todo el rollo, pero no, adivina qué, no tengo lana para hacerlo. Sí, hay veces en donde la empresa no está ahí como para poder desarrollar algo que se nos ocurra o se le ocurre al director general y hay que convencerlo exactamente que ponga sus pies en el piso. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Porque no está la empresa ahí para poder llevarla a cabo. Digo, está bueno que nosotros tengamos que ver el cómo sí se deben hacer las cosas, pero hay veces en donde la empresa, pues el tamaño de la empresa no da como para que puedan hacer varias cosas. Después vienen los problemas en donde, por ejemplo, yo he tenido casos en donde algunas empresas se ponen un departamento de innovación y resulta que contratan a gente que saben de todo menos de los procesos mismos de la empresa en el detalle. Entonces, ¿cómo van a innovar algo que desconocen? Vaya. Pero bueno, así se dan las cosas, ¿no? Pero vamos a concluir entonces que un CIO debe ser estratégico, debe de formar parte de un comité directivo y debe tener la autoridad como persona para poder comunicarse con las demás y decir qué es lo que sí sería parte de la estrategia tecnológica y qué es lo que no. Y eso último que mencionas se gana. Sí, claro. Definitivo. Eso no es por decreto. Entonces, no. La responsabilidad la tienes, ya que si lograste colocarte y lograste posicionarte como un trusted advisor de la organización, pues lo podrás hacer. Si no, pues no. Y el hecho que lo logres un día no quiere decir que el día siguiente lo sigues teniendo. O sea, hay que ganárselo con resultados día a día, ¿no? Es como se dice del liderazgo, ¿no? El liderazgo no se gana. No se exige, se gana. Es correcto. Bueno, entonces concluimos en más. Ahora vámonos más a la parte que incluso tú eres un erudito para ese tipo de cosas, ¿no?
¿Qué factores deben considerarse para migrar a la nube? Digo, porque hay empresas que tienen un legacy, que pues obviamente lo han operado solamente on-premise. Y están acostumbrados a tener un costo de una plataforma on-premise, ¿no? O sea, on-premise quiere decir que están en su propia empresa y las computadoras y los servidores dan, valga la redundancia, dan servicios solamente a la empresa o incluso a las sucursales que se tienen de manera externa, ¿no? Y en cuanto a la seguridad de datos, gobernabilidad de datos, etcétera. ¿Qué factores deben de considerarse tú, César? Bueno, son muchos, ¿no? El primero de ellos es ¿para qué? ¿Para qué te quieres migrar? O sea, debes de tener un objetivo. Claro. No es porque lo leíste en la revista, no es porque te dijo tu compadre, no es... O porque mi compadre hizo eso en su empresa y yo también quiero hacerlo. No, para nada, ¿no? Tienes que tener un propósito, ¿no? O sea, un para qué. O sea, quieres agilidad, quieres disminuir tu costo, quieres incrementar la productividad, quieres innovar. Son diferentes porque si dependiendo la razón fundamental, claro, es lo que va a guiar todo lo demás, ¿no? Muchas empresas empiezan a explorar el tema de red bajo el falso argumento del ahorro, es que quiero ahorrar, ¿sí? Y es que, pues, sorry, pero no vas a ahorrar absolutamente nada si no sabes cuánto cuesta hoy. Sí, claro. O sea, y eso yo creo que en muchas organizaciones es lo que yo veo, ¿no? No tienen la menor idea cuál es el costo de operación actual, ¿sí? Y quieren comparar la nube, la operar en la nube, con la cotización que les dio tal o cual fabricante de 3 o 4 servidores. Y pues bueno, en esos casos yo ya ni me meto. ¿Sabes qué? Ahí, que Dios te bendiga. Hazle como quieras. Hazle como quieras. Yo aquí no hay nada que hacer, ¿no? Sí, claro. Porque no, porque vas a comparar 3 fierros contra toda una infraestructura y un iceberg de operación, ¿no? Entonces no estás haciendo una comparación real, ¿no? Entonces necesitas saber cuánto te cuesta operar. Es otro factor a considerar. Y en qué ciclo, en qué etapa de tu ciclo de vida te encuentras. Si, por ejemplo, si acabas de construir un data center y le metiste $1 millón a un data center el año pasado, difícilmente hoy vas a considerar la opción de la nube. Al contrario, lo que quieres es llenarlo. Sí, porque no, si quieres no amortizar el costo. Necesitas amortizar el costo de lo que está ahí y si no lo llenas, pues menos lo amortizas, ¿verdad? Entonces, oye, ¿en qué punto te encuentras, no? Entonces, tienen que entender, las empresas también tienen que entender si el modelo de OPEX es apropiado o no para ellos. Sí, en México es algo que yo estoy experimentando y que estoy viendo constantemente. Las compañías, o hay muchas empresas que todavía prefieren ver la inversión. Sí, oye, no, es que yo tengo presupuesto de inversión. Y es que TI tiene presupuesto de gasto, tiene presupuesto de inversión. Y, o sea, al final de cuentas se traduce en gasto. Sí, claro. Aunque sea una inversión, después lo tienes que amortizar y se genera un gasto. Pero, pues financieramente todavía veo algunas dificultades para que el modelo de OPEX, al menos en México, sea algo que atraiga a las organizaciones al modelo de nube, ¿no? Entonces, es difícil, por ejemplo, justificar un proyecto. Hay un conflicto entre las áreas, por ejemplo, de TI con finanzas, por ejemplo, ¿no? Es porque en muchas organizaciones tienes que construir un caso de negocios. Claro. Y en el caso de negocios, pues es muy fácil construirlo cuando dices, ¿sabes qué? Voy a invertir en 5 servidores con sus respectivas licencias. Voy a comprar capacidad que no necesito porque me tienen que durar los servidores 5 años. Y todo eso lo pongo en una licuadora y lo sumo y pues eso me da mi retorno de la inversión. Súper easy. En un modelo de OPEX, en costo por uso, es muy atractivo porque empiezas con prácticamente sin invertir nada. Tú puedes empezar a utilizar, vas pagando por uso, pero es extremadamente difícil andar adivinando la capacidad que vas a ocupar en el mes 3, en el 4, en el 5, en el 18, en el 24, en el 36. Sí. Entonces, cuando todo el mundo se mete al tema de nubes sin estar plenamente conscientes de ese modelo, y lo que van a experimentar es un crecimiento constante del gasto, lo cual te van a exigir que expliques.
y va a ser muy difícil que construyas un caso de negocios sobre eso. Entonces, hay que dar solubilidad y es donde el CIO, una de sus virtudes debe ser también ser la gestión financiera. ¿Sí? Debe ser muy hábil al momento de recopilar toda esta información para hacer el planteamiento de proyectos de inversión en TI. Debido. Porque la nube, digo, tiene muchísimas virtudes. Yo soy partidario y prácticamente ya soy médico, pero realmente no es para todos. Sí, hay que darle. Y con muchos de los clientes que tengo, sí es un acompañamiento muy de cerca que estoy dándoles, precisamente para que esto no haya sorpresas, sí, y no se decepcionen después de 2 o 3 meses de operación, venga, decepción, porque pues ahora estoy pagando cosas que no me has dicho, ¿no? Pues que y yo creía que era una panacea, todos. No, el tema es que estás usando cosas que no debías. ¿Sí? No estás gestionando lo que usas. Ese es el problema que empiezas a tener. Y entonces es como si fuera un caballo desbocado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, otro punto tienes que ver con los riesgos. También debes estar consciente de los riesgos. ¿Sí? El riesgo, pues, de que la información esté en otro país, que pues, digo, a mí en lo personal no me quita el sueño. ¿Sí? Hay muchos mitos actualmente en el medio de que, no, pues es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores prohíbe que los datos estén fuera de México. Falso, 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 falso. Oye, es que no, es que toda esa información tiene... Lo que te exige la autoridad es que gestiones tus riesgos y que implementes y demuestres un control efectivo de los mismos. Exacto. ¿Sí? Y entonces lo que pasa es que muchos colegas no se quieren meter en el lío de justificar y de demostrar que tienen los controles, que están operando bien y que tienen pleno dominio de lo que está sucediendo con su información. ¿Sí? De repente me da risa que me cuestionan mucho temas de seguridad en la nube. Sí, cuando yo sé que no tienen esa seguridad ni en lo que tienen ahorita. Ni on-premise tienen eso. No, deja de decir, y luego te dicen, no, ¿sabes qué? No, es que hace 2 semanas me cayó un ransomware. y entonces me cuestionan la seguridad de la nube. Claro. O sea, cuando... Por favor. El equipo de recursos humanos se mete a tu data center todos los días. Sí, cuando conectan celulares en el PDU, en las PDUs. Sí, no, y deja tú una serie de controles globales con respecto a la serie de controles que tú puedas tener en tu empresa, pues caray, ¿no? Exactamente. Y finalmente el tema de la capacidad interna. O sea, ok, te vas a ir a la nube, oye, pero tienes capacidad interna para gestionarla. ¿Quién la va a administrar de tu lado? Sí. La nube hace muchas cosas y son servicios administrados y pues los grandes vendors realmente son propuestas de valor muy interesantes que invito a toda tu audiencia a que les echen un ojo y que realmente lo exploren en serio, ¿no? Pero al final, tú como TI, no es de que, la responsabilidad es de ellos, ¿no? La responsabilidad sigue siendo tuya. Entonces, no es lo mismo gestionar el conjunto de fierros que tienes al lado de tu oficina. Propio, así es. ¿Sí? Que gestionar algo que está ocurriendo en otra parte del mundo, ¿sí? Donde tienes que estar gestionando con datos, con información, tienes que estar vigilando constantemente que tus costos no se disparen, ¿sí? Que implemente los controles. Por default, todas las redes, ¿sí? Todos los proveedores de servicios de nube son muy seguros. Pese a todo lo que dicen en los medios y que hackearon a AWS. No es cierto, no hackearon a AWS, hackearon al cliente que utilizaba AWS y que no implementó los controles que AWS le dijo sí, que debía implementar. Porque y abrió un correo electrónico con una serie de cosas. Todo está cerrado de entrada. Todo está prohibido. Pero ¿qué sucede? Clásico, que el de desarrollo, para no tardarse en el desarrollo, pues ábreme todo, los puertos. Entonces, abren todo, publican todo en internet. Y adivina qué, es que nomás es por un ratito. Y lo que tú y yo sabemos, y muchos de mis colegas no me dejan mentir, que todo aquello que haces temporal es lo que más tiempo dura. A final de cuentas. Copia por todos lados. Entonces, empieza a hacer una escalación de descuidos
que posteriormente pues hacen que, y eso es falta de skills, falta de capacidades y falta de entendimiento de que al final es un modelo compartido. El proveedor de servicio de nube tiene su jale que hacer, vigilar su planta física, su seguridad física, administrar sus servidores, sus sistemas operativos, pero las aplicaciones, los datos, las conectividad, pues sigue siendo una responsabilidad tuya. Claro. Y ahora vas a tener dos mundos. El mundo on-premise, porque no lo vas a poder trasladar del viernes al domingo. Así es. Primero, cosa que sería imposible y que yo no lo recomiendo. Pero realmente es, oye, ir trasladando cargas de trabajo hacia la nube conforme tu estrategia lo dicte, ¿sí? Y eso que hace que tú internamente vas a tener dos mundos que administrar. El mundo tradicional y el mundo online. Y eso requiere skills y requiere un acompañamiento, que ahí pues los proveedores de servicio administrados son los que aportan y donde tienes que apoyarte en ellos, cosa que veo a muchos colegas que pretenden hacer todo solos, ¿no? Y pues finalmente pues tienen una falsa sensación de avance porque avanzaron muy rápido, muy corto, pero muy rápido, así como avanzaron de rápido, muy rápido se atoraron y muy rápido la operación se los comió. Y están poniendo en riesgo el negocio. Y pueden calificar al proveedor como que realmente pues no funciona y esto no funciona, ¿no? Entonces, echar culpa a terceros es muy fácil. Es deporte nacional. Es deporte nacional. Son los neoliberales. Muy bien. Oye, César, podemos concluir ahorita con ciertas cosas que obviamente el carácter de la posición del CIO no es solamente ser meramente, estratega, sino tiene que tener parte operativa y parte de pensar, y que su función no lo delimitan cuatro paredes. ¿Sí? Porque muchas de las veces no entienden ese tipo de cosas, tanto los usuarios como los pares e incluso el director general, ¿no? De que, o sea, mi función no tiene nada que ver aquí. Yo tengo que estar viendo lo que hay allá afuera para poder traerlo, modelarlo y traer valor a la empresa, ¿no? Dime, otra de las cosas que siempre señalan al CIO como el responsable de la información y su limpieza. ¿Tú qué piensas de eso, de ese tipo de cosas, tú, César? Porque siempre nos recae con que no, pues no está bien la información porque pues no, quién sabe qué habrán hecho los de sistemas. Porque así nos dicen, ¿no? Los de sistemas, oye, ¿quieres esta información? Ve a sistemas, ahí te la dan. ¿Sí? Sí. Pero también nos tachan cuando la información no, o sea, como que no les suena, ¿no? ¿Quién es el responsable de la información y su limpieza en una organización? Mira, pues son muchos, el tema de datos, principalmente es una área bastante compleja, ¿no? Sí. Y más ahora en estas épocas donde ya pasamos del business intelligence al data analytics. Y que en el data analytics tuve oportunidad de concluir el año pasado un programa de especialización en ciencia de datos aplicada utilizando Python. Sí. Y fueron como 4 meses ahí de estudio. Y ahí me di cuenta que principalmente que la preparación de los datos es el 80%, si no es que el 90% del esfuerzo requerido en cualquier iniciativa de analítica avanzada. Sí. ¿Okay? Entonces es fundamental. ¿Y qué te encuentras? Pues precisamente lo que mencionas. Principalmente datos que están sucios o que la calidad del dato no es la mejor. ¿Sí? Que inconsistencias a través del tiempo. ¿Sí? Antes la sucursal 1 era una y hoy la sucursal 1 es otra. ¿Sí? Centros de costos o cuentas contables que se cambian y que pues no se respetan y ahora son datos que hay que reestandarizar. Sí. Pero dime, ¿quién cambia esos datos? El negocio. El negocio es los datos. Bueno, el dueño de la información siempre será el negocio, ¿no? Tecnología es tecnología es el custodio de los datos. Como perfecto. Custodio, has dado en la clave. Nosotros somos responsables de responder
acerca de la integridad de la información, o sea, como custodia. O sea, ahí están los datos, tenemos nuestros respaldos, tenemos nuestras copias para poder asegurarles que tenemos la información. Sin embargo, la calidad de la información depende del usuario. Depende del usuario. Sí, sí, es una responsabilidad compartida igual. Digo, la línea es muy tenue. La línea es bastante tenue. ¿Por qué? Porque finalmente el dueño del negocio es el único que puede darle contexto y significado a los datos. ¿Sí? Entonces, oye, lo he visto yo en múltiples ocasiones, ¿no? Clientes. ¿Qué es un cliente? ¿Sí? Vas con operaciones, te dice, pues son los clientes activos. ¿Sí? Vas con finanzas, pues no, son todos aquellos a los que les cobro intereses. ¿Sí? Vas con riesgos, no, es todos aquellos que me han pedido un crédito en la vida. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿quién es comercial? Pues no, incluso los prospectos, aunque todavía ni son clientes. Entonces, cada área de negocio le da un significado diferente al tema. Esa es la responsabilidad de asignarle un tiempo, un ciclo de vida. Oye, ¿cómo se crea esa entidad? ¿Sí? Y qué debe de pasar a través del tiempo hasta que eso se deja de existir, ¿sí? Y qué reglas deben de aplicarle en el proceso, ¿no? Entonces, TI debe de apoyar acá estas áreas de negocio, ¿sí? Primero, oye, ¿cómo obtengo la información? ¿Dónde la guardo? ¿Sí? ¿Qué reglas le aplico? ¿Cómo la enriquezco? ¿Cómo la distribuyo? ¿A quién se la puedo presentar? ¿Sí? ¿De qué forma puedo deshacerme de ella? Porque no necesariamente es, bórralo y ya, sino, no, resguárdala, etcétera. Entonces, TI es el que debe de acompañar como custodio, es el que debe de ayudarle y apoyar al negocio para que puedan hacer todas estas definiciones, que desgraciadamente muchas veces los sistemas arrancan sin ellas, ¿sí? ¿Sí? Claro. O toman las decisiones del vendor de la solución y pues le aplican las reglas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, tarde que temprano empiezan los problemas de consistencia, integridad, etcétera, ¿no? Sí, porque somos presas muy fáciles de decir, oye, fíjate que yo tengo estos datos y así como una persona que tú y yo conocemos que es el presidente de esta nación, dice, yo tengo otros datos. O tengo otros datos. Y sí, porque es lo que finalmente pasa, ¿no? Y eso, el CIO no puede pelear con ello. O sea, precisamente, o sea, las deficiencias en los sistemas de información generan que las áreas de negocio tengan sus propios datos, que a final de cuentas también son datos, ¿sí? Y también hay que guardarlos y hay que protegerlos, aunque no necesariamente son los oficiales, pero tenemos que proveer mecanismos para que esa información también esté resguardada. Fíjate que los mecanismos también de interpretación, muchas de las veces, César, porque es muy fácil que alguien descargue en Excel algunos datos, meta ahí, involuntariamente, meta ciertas cosas y presente sus gráficas en base a esa información, mientras que la información real es otra, ¿no? Entonces debemos de proveer todo ese tipo de esquemas para que no se utilicen otras herramientas que no sean las oficiales para poder presentar realmente cómo va el negocio en particular. Y más ahora en esas épocas ya tan digitales, donde los datos incluso trascienden las fronteras de la organización. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los datos o la información que está en Twitter sobre tus productos y servicios? ¿Cuál es el sentimiento del cliente en Facebook? Todos esos datos hoy por hoy en muchas organizaciones ni siquiera existe. ¿Sí? Entonces, oye, TI debe poner los mecanismos, pero el que debe de determinar, oye, si lo necesito y lo voy a utilizar o no, pues son las áreas comerciales, de riesgos, de operaciones. Son los que deben darle el significado apropiado y el valor apropiado para que eso te lo puedas traer. Si no, el CIO puede correr el riesgo de empezar a construir y almacenar datos. Sí, y al rato va a tener terabytes o petabytes de información que nadie utiliza y que pues significa nada más costo y mantenimiento, ¿no? Sí, claro. Sí. Muy bien, pues fíjate, hemos concluido una de las cosas que prácticamente el responsable de la información es prácticamente el negocio, como tú lo dices.
o yo le digo el usuario, y nosotros somos responsables de su custodia, ¿sí? Y seguridad. Perfecto. Ahora vamos a otro tema, CIO, yo digo tú, César, y yo creo que aquí cerramos porque digo, este tema da para muchas cosas y yo creo que yo te voy a tener que invitar en otra ocasión para poder ver otras cosas, ¿no? Porque claro. el tiempo sí nos apremia, aunque esta entrevista o esta charla se presenta en diferentes cápsulas y capítulos, pero posteriormente en YouTube se tiene, y para que no sea muy cansado, así como los tipos webinars que duran 3-4 horas, lo debemos de hacer pausado, ¿no? Perfecto. Pero vamos a terminar con un tema interesante. Fíjate, ¿cuándo un CIO pasa de ser estratégico a operativo? ¿Qué crees tú? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues yo creo que eventualmente a todos nos ha pasado o nos puede pasar, o dependiendo de la historia personal de cada quien, ¿no? Sí. Pero definitivamente un CIO, por lo general, lo que vemos en la industria es que pasan de un modelo operativo o de una relación operativa a una relación estratégica, ¿sí? Y eso, bueno, táctica y luego estratégica, ¿no? Entonces, más o menos es el camino normal. Normal. Sí. Sí. Cuando estás en lo estratégico y luego bajas al operativo, también pasa, ¿sí? Sí. Y, Houston, we have a problem. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando esto, yo no creo que no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Esto es parte de una evolución de todo negocio, donde al final de cuentas, pues hay ciclos y llega un punto donde todos cumplimos un ciclo y tenías una encomienda, la pudiste haber logrado o no, dependiendo, o sea, cualquiera de ellas, sí, pero el negocio te empieza a demandar algo distinto, ¿no? Entonces llega, ¿cómo lo identificas? Oye, porque el modelo de gobierno que instrumentaste ya deja de operar, sí, de la nada, ¿no? Entonces, oye, ya nadie va a tu comité. Al comité de TI el único que va eres tú, ¿no? Entonces así como que, bueno, falta quórum, ¿no? Sí. Oye, los recursos los asignas en base a las urgencias y al quién grita más. Sí, sí. Y qué te digo, no necesariamente es derivado de que si yo algo está haciendo mal, es porque el negocio pues está entrando en una dinámica distinta, ¿no? Está más preocupado por el corto plazo, ¿sí? Que por el mediano o el largo, ¿no? Sí. Los proyectos, otro síntoma es que hay proyectos interesantes de que se empieza a hablar de transformación digital y hay, oye, la innovación y demás, y resulta que la innovación pues está a cargo de un proveedor externo, ¿sí? Y gestionado por un área de negocios, bajo el argumento de que TI está muy ocupado, que TI sí. Es muy tardado. Nunca entrega nada. Así es. Sí, simplemente eso, oye, pues una diferencia es que como TI tienes que seguir reglas que pues, yo no digo están bien, estén mal, ¿verdad? Pero si son reglas, pues así están. Oye, tienes que presentar un caso de negocios, pues hay que presentarlo, ¿no? Si tienes que ir a adquisiciones, a que adquisiciones negocie la compra de un producto o servicio, pues lo tienen que hacer ellos, ¿no? El proveedor externo no. El proveedor externo se brinca todo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues obviamente tienes una falsa sensación de avance, pero que al final de cuentas son síntomas en donde el valor y la contribución estratégica que TI está dando al negocio está poco a poco mostrando rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces, empezaste muy bien, luego poco a poco empieza a bajar la curva, ¿sí? Y es como la curva de la desilusión, ¿sí? De Gartner, no sé si la has visto por ahí, donde sí, Gartner claro. Te presenta, oye, todas las tecnologías tienen este comportamiento, ¿sí? Hay un pico de expectativas, ¿sí? Luego empieza una caída, sí, a veces muy pronunciada, a veces muy lenta, donde empieza a haber una desilusión, ¿sí? Pero poco a poco empiezas a consolidar y empieza a aportar valor en el largo plazo, donde se demuestra que las acciones y las decisiones que se tomaron, sí, pues eran las correctas. ¿Qué sucede? Que pues, a veces ya no te toca estar ahí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. A veces ya no. No, y muchas de las veces esos valles que tú dices que se cae el rendimiento, etcétera,
es donde se pierde la confianza, ¿no? de las personas, o incluso de los accionistas o del director general, ¿no? Y eso es normal en cualquier industria, cualquier negocio, y a eso le llamo yo los ciclos de operación. Por ejemplo, un CIO en ciertas industrias o en general, hay muchas excepciones, y tengo buenos amigos que tienen cualquier cantidad de años como CIO de sus empresas, de donde trabajan, pero en un banco famoso con el que estuve, pues era el CIO, eran 3 años, el tenure que le llaman en inglés, el CIO tenure period es de 3 a 4 años. Sí. ¿Y qué sucede? Oye, ¿hizo mal las cosas? No necesariamente, o sea, nada más que cumplió con encomienda y ahora se requiere un perfil distinto. Y arranca un nuevo ciclo de negocio. Y arranca entonces, a mí me tocó estar ahí reportar a 5 CIOs distintos de gran renombre, de gran reputación, que se hicieron muchas cosas muy importantes. Y te cuestionas, oye, ¿pero por qué? Pues porque así son las organizaciones, ¿no? Entonces, y poco a poco, si ya eso no se gesta, te digo, de un día para otro, toma tiempo, pero hay síntomas y hay señales que puedes identificar si estás tú en uno de esos casos, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahí? Pues aportar, mientras estés ahí, aportar el mayor valor que puedas a la organización y ser consistente, ¿no? Tengo por ahí una serie de publicaciones que habla acerca de ese tipo de cosas, de cuándo un CIO debe moverse. Y no precisamente el de tratar de ganar de nuevo esa confianza, ¿no? Sino simplemente, como tú dices, el ciclo de esta persona ya se cumplió y lo que tiene que hacer es moverse a otras para poder empezar un ciclo de empresa diferente, ¿no? Claro. Entonces, siempre estamos en esa parte y qué bueno que se dé ese tipo de cosas, César, porque te da a ti como persona el poder experimentar, el poder tener diferentes experiencias que te van a forjar precisamente ese valor como persona que puede posteriormente aconsejar a las empresas, ¿no? Es correcto. Que es el papel como el que tú y yo tenemos ahorita al momento. Perfecto. Pues César, el tema, te digo, da para mucho más, caray, pero tenemos, sí, claro que sí, prométeme que en la siguiente vas a estar de nuevo conmigo y vamos a hablar de otro tipo de cosas que se dan. Y fíjate que una de las cosas que sí quisiera acentuar es que a la mayoría de las gentes tecnológicas nos consideran unas gentes como tipo geek, ¿no? Aquellos ratones de biblioteca que se encuentran y que están investigando, pero realmente no llegan a nada, o personas que no son de negocio en un momento dado, ¿no? Entonces, eso es muy, muy gratificante, señores CIOs que nos están viendo. Somos parte de una gran papel que podemos tener dentro de las empresas para poder sacarlas adelante, porque esa columna vertebral con la cual operan es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Pues correcto. Muy bien, César. Pues bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado esta vez conmigo y bueno, y a la audiencia también de poder tener, no sé si sean buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos están viendo, pero les agradecemos mucho su asistencia y tengan por seguro que vamos a traer más temas a la mesa. Gracias. El pendiente, gracias a ti. Bye bye.